Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. Hoy vamos a estar hablando sobre dos padres especiales, Zacarías y Elizabeth. Toda generación necesita el ejemplo de esta pareja de padres que aún con sus debilidades fueron unos padres piadosos que buscaban de perfecto corazón a Dios. Sin embargo, eran tan humanos como cualquiera de nosotros y por supuesto con cualidades que hicieron que Dios los escogiera para ser los padres de un gran hombre. Hoy vamos a sacar 5 enseñanzas que deberíamos aplicar, pero primero aprendamos un poco de quiénes eran estos padres. Dice Lucas 1 del verso 5 al 7 lo siguiente: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Esta pareja de la que estamos hablando hoy serían los futuros padres de Juan el Bautista. Zacarías, cuyo nombre significa recordado de Jehová, era del campo de una zona montañosa, pero lo principal que tenemos que saber de él era que era sacerdote. Recordemos que todos los descendientes varones de Aarón eran sacerdotes y como un dato curioso habían más de 20,000 en ese momento y solamente había un templo. Así que fue necesario dividirlos por grupos. Habían 24 grupos y cada grupo servía en el templo durante una semana 2 veces al año. La madre de Juan se llamaba Elizabeth y su nombre significa alguien cuyo juramento es a Dios. También era hija de sacerdote y era una mujer pura que evidentemente llegó virgen al matrimonio, pues se requería que el sacerdote se casara con una virgen. Ya con esto en mente, vayamos a las enseñanzas. Primera enseñanza: estos padres eran padres justos. Notemos 3 cosas aquí. 1. Ambos, y no solo uno, eran justos, es decir que ambos buscaban caminar correctamente delante de Dios, procurando agradar a Dios. Vivieron para Dios, justos como marido y mujer. Qué importante es que la pareja busque a Dios con la misma devoción y entrega por igualdad. 2. Al buscar ser justos delante de Dios, procuraban vivir conforme a la palabra de Dios. Es bueno que la pareja busque con avidez en la Biblia la manera en la que Dios desea que vivan su vida en este mundo. 3. El verso 6 dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Esto nos muestra que controlaban sus pensamientos, su lengua y su conducta, buscando con diligencia agradar al Señor en todo lo que hacían. Por supuesto, esto no significa que eran perfectos, significa que eran fieles, viviendo de tal manera que nadie podía culparlos de algún pecado o mal comportamiento. No ofendían a nadie y vivían con honestidad delante de Dios y de los hombres. Qué hermoso, ¿verdad? La segunda enseñanza es que eran padres con problemas humanos como cualquiera de nosotros. El hecho de ser piadosos no los libra de problemas. Tenían que encarar los problemas de este mundo igual que todas las personas. Pero había una diferencia y esto es que a pesar de los problemas permanecían en la presencia de Dios y esto los ayudaba a sostener su fe. Ellos tenían 2 problemas básicamente.
El primero era que no tenían hijos, y esto era una terrible calamidad para la gente de aquellos tiempos. Los hijos eran considerados una bendición de Dios, una gran herencia del Señor. De hecho, un judío cuya esposa no podía tener hijos era considerado como apartado de Dios. Así que la gente de aquella época esperaba que Zacarías se divorciara de su esposa y volviera a casarse con otra que sí le diera hijos. ¿Ven cómo esto era grave? Era un grave problema para esta pareja que sin lugar a dudas se amaban. Un problema que pesaba gravemente en sus corazones, algo que jamás dejaba de perturbar sus mentes, porque muy en el fondo de sus corazones se sentían despojados del favor de Dios y quizás pensaban que a pesar de su fiel devoción, lo habían desagradado en algo y por eso no tenían hijos. El segundo problema que tenían era que eran ya de edad avanzada, es decir, eran viejitos, así que la esperanza de tener un hijo pues ya era prácticamente imposible. Muy seguramente el Salmo 69:20 vino a sus mentes repetidamente mientras oraban por los anhelos de su corazón. ¿Recuerdan lo que dice este salmo? Pues bien, dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, consoladores y ninguno hallé. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos viviendo estas palabras que el rey David pronunció en su aflicción y que se hacen verdad en nuestras vidas? Gracias a Dios, las promesas de Dios hoy son nuestra esperanza y el agua viva que tanto necesitamos. He aquí la tercera enseñanza para que se aliente nuestro corazón. Eran padres que adoraban. Sí, Zacarías era fiel a su sacerdocio. Había sido escogido y ordenado por Dios, no por hombres, como sacerdote y fue fiel a su llamado. Fue fiel y constante en sus deberes sacerdotales a pesar de la ausencia de las bendiciones de Dios al no darles el hijo que tanto anhelaban. Los versículos 8 al 10 dicen: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Esto es lo que ocurrió. Durante la adoración diaria, un sacerdote quemaba incienso sobre el altar antes del sacrificio matutino y después del sacrificio vespertino. El ofrecimiento del incienso simboliza que los sacrificios eran ofrecidos a Dios en el más dulce del espíritu y con abundante oración. El aroma de este incienso era como la oración. Envolvía el sacrificio y lo llevaba ante el mismo trono de Dios. Los sacerdotes consideraban la quema del incienso como el supremo privilegio de las funciones sacerdotales. Sin embargo, al gran número de sacerdotes, algunos nunca tenían la oportunidad de hacer esta ofrenda. La decisión, entre comillas, en cuanto a quién recibiría este privilegio era determinada mediante suertes, y digo entre comillas porque obviamente todo lo que nos sucede es voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios para este día era que Zacarías viviera la mayor experiencia de su vida como resultado a su fidelidad y amor al Todopoderoso. Qué hermoso, ¿verdad? No debemos dejar de servirle al Señor y adorarlo, aunque no recibamos de Él lo que pedimos. La cuarta enseñanza de esta bella pareja era que eran padres que oraban y conducían a otros a orar. Sí, porque mientras él ofrecía el incienso a Dios, no solo él oraba, sino que también guiaba al pueblo a orar mientras él buscaba al Señor en favor de ellos. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo
que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué bella promesa que nos debería motivar a hacer de nuestros hogares altares de oración. La quinta enseñanza es que por su fe en Dios fueron grandemente favorecidos. Leamos los versos del 11 al 15. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Entendamos esto: Dios está sujeto a bendecir y a favorecer a los padres que buscan su rostro en oración y adoración, y que además conducen a otros a orar y adorar. Veamos las maneras en las que Dios favoreció a Zacarías y a Elizabeth. 1. Suplió la necesidad de ellos de manera especial, enviando un ángel precisamente mientras él oraba. 2. La oración de ellos fue respondida. 3. El hijo de ellos sería un gran hombre, sería todo cuanto sus padres podían esperar de un hijo. No los avergonzaría, sino que llenaría de gozo sus corazones. A los ojos de Dios mismo, Juan sería grande, viviría una vida disciplinada y sería lleno del Espíritu Santo, un vaso escogido por Dios para un servicio muy especial. Lo importante que hay que ver en Zacarías y Elizabeth es que Dios escuchó sus oraciones de la misma manera que escuchará las tuyas y las mías. Por favor, hagan de la oración un estilo de vida y no olviden que nuestras oraciones siempre llegan al corazón de Dios. Oremos. Padre Celestial, hoy me rindo a tus pies con esta enorme enseñanza grabada en mi corazón. Un hombre como Zacarías del linaje sacerdotal que nunca dejó de amarte y adorarte y servirte, a pesar de que por largos años la petición de un hijo estuvo en sus labios de día y de noche sin ser respondida. Un hombre que no desechó a su mujer a pesar de que la sociedad de su época se lo permitía, pero el amor a ella lo mantuvo fiel a su esposa, quien también sufría por no darle a su esposo la felicidad de un hijo. Sin embargo, sus vidas devotas y su estilo de vida en oración permanente dio como resultado el milagro del hijo tan esperado. Padre Celestial, te ruego que me ayudes a perseverar en oración y a adorarte aun cuando no vea la respuesta, a recordar que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que hay que ver las cosas que no son como si fueran en esperanza contra esperanza. Te ruego que me atraigas hacia ti con tus lazos de amor y a través de mí a otros que también necesitan de la oración y la adoración. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.